La buena tarde. Hay una frase popular que dice: la historia la escriben los que ganan. Eso quiere decir que hay otra historia, y esa que nos sorprende, que nos hace cambiar la idea que teníamos sobre algo o sobre alguien, sobre algún hecho o sobre algún personaje. Esa es la otra cara de la historia. En este caso sería la cara B de la historia. Ireneu Castillo es escritor, es historiador, es blogger y ha escrito algo que se llama La cara B de la historia, que es algo muy divertido y de lo que vamos a hablar a continuación. Ireneu, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido a la Radio Pública de Asturias, Ireneu. Gracias a vosotros. Bueno, pues la cara B de la historia, unas historias que cuando te pones a leerlas parecen increíbles. Si no estuviesen en un libro y si no jurases que son ciertas, pensaríamos que son inventos para algún tipo de novela surrealista. Sí, pues no tienen mucho de historias surrealistas, son reales como la vida misma. Bueno, pues así es, y bueno, nos gustaría ir repasando contigo pues un poquito el libro y un poquito las historias, que es justamente lo interesante del libro, ¿no? Cómo nos podemos ir encontrando con historias, bueno, unas cortitas, otras un poquito más largas, pero que, bueno, pues una te sorprende y la siguiente te sorprende más que la anterior. Hombre, la idea ya es esta, ¿no? Porque digamos que la historia tiene estos golpes escondidos que si no sabes que existen, realmente pasan totalmente desapercibidas. Bueno, vamos ahora mismo a adentrarnos en alguna de las historias. A mí me han llamado la atención, bueno, muchísimas, pero pues por elegir solo alguna, porque claro, historias hay pues algo así como, yo te diría que unas más de 20 y menos de 50. No, hay 50. Justo 50, bueno, pues mira, 50. Justito. Entonces, hombre, no vamos a adentrarnos en las 50 historias, pero sí creo yo... No, a ver, lo podíamos estar hablando de ellas, pero me parece que me pondrías como si fuera un examen. No, pero vamos con la que más te interese, ¿no? A mí me gustó mucho la de... me río porque me acuerdo de la del tigre y el toro, por ejemplo. También había una muy loca de una gallina, también la del genio que cortó el árbol. Bueno, sí. Cuéntanos, vamos con la del tigre y el toro, si te parece, por empezar por alguna. Se titula Un tigre, un toro y el infinito disparate humano. Sí, vamos, total. En 1904 no se les ocurrió otra cosa en Bilbao más que hacer una corrida de toros, y dentro de lo que es la corrida de toros estaba incluido un espectáculo que se trataba de hacer luchar un tigre de Bengala contra un toro. Uh-huh. Hasta aquí, pues mira, pues te parece una cosa de estas, una cosa muy rara. Uh-huh. De hecho lo fue porque se armó la marimorena. Al final resulta que el toro y el tigre consiguieron salir del enrejado donde lo tenían. Uh-huh. Se armó, sí, la gente, claro, salió asustada por todos lados, los migueletes empezaron a tiros por allí, los unos disparando por un lado, los otros disparando por el otro, hubo una persona muerta, los dos animales también, y al final, a partir de entonces, se decidió prohibir las luchas entre toros y tigres, porque fue aquello de locura totalmente. Menos mal, debut y despedida, porque supongo que no habrá sido algo que habrá sucedido. Bueno, después de esa no sucedió ni una sola vez más, pero tampoco creo que haya habido algún antecedente de algo tan increíble como una lucha entre un toro y un tigre de Bengala. No, hombre, se supone, claro, todo esto se remonta a, digamos, que a cosas de los romanos y cuando hacían las luchas en los circos y todo esto. Se ve que a alguna mente clarividente se le ocurrió intentar repetir las luchas de los circos romanos y mira, le salió el tiro por la culata. También está... sí. ¿Perdón? Sigue, por favor. Sí. Que se llenó lo que era la antigua plaza del Chofre, allí en Bilbao, se llenó hasta la bandera, incluso vino gente expresamente desde el País Vasco francés a verlos, hubieron apuestas y todo, y la gente lo que buscaba era el morbo. Uh-huh. Sí que lo encontraron, vamos, pero total. Sí que hubo sangre, pero del lado del que no se tenía previsto.
exactamente. O sea, salió aquello, pues claro, desde entonces ya dijeron de que ya nunca más, porque aquello fue ya el acabose. Pensaban que el tigre se iba a comer al león, al toro o alguna cosa de estas, y después resulta que el toro a las primeras de cambio le metió dos embestidas y digamos que acoquinó al tigre, y el tigre ya no sabía por dónde meterse, y en uno de los embistes abrieron la puerta, de la fuerza se saltó la puerta y salieron por ahí en medio. Y claro, la gente tenía mucho miedo porque vale que un burladero vaya bien para contra un toro, pero un tigre 2 metros de pared no son nada. Pues, con un tigre suelto no hay dónde esconderse. No, es que no había nada donde esconderse, pues claro, imagina, 3.000 personas allí dentro del coso taurino, y todo lleno de periodistas extranjeros, salió en toda la prensa europea, y bueno, aún se puede encontrar alguna cosa en la hemeroteca del ABC. Y además me comentabas también que los Migueletes, que es el cuerpo de seguridad que precede a la Archancha, empezó a tirar, pues eso, tiros al aire para amedrentar a las fieras. Al aire no. ¿Al aire no? Bichos, en el momento que salieron, del, digamos que de lo que es la jaula del de circo, que de hecho era lo que tenía en el centro de la plaza, se liaron a tiros con ellos porque veían que, claro, al toro sí que lo podían retener los burladeros, pero al tigre no. Cuando, claro, disparaban desde arriba hacia abajo, y entonces que le daban a la gente. Las balas rebotaban en la arena y salían disparadas al público que estaba al otro lado de la plaza. Y de aquella el público, o parte de él, iba armado. Entonces gente por ahí, en aquella época, estamos hablando del 1904, pues había gente que llevaba sus propias armas. Entonces, claro, como no sabían de dónde venían los tiros, porque en todo el medio del barullo, pues empezaron a disparar ellos también. Aquello parecía, pues, yo qué sé, parecía Irak. O sea, pues podemos imaginarlo. Y entonces, ya a partir de entonces ya dijeron, no más, porque si no, aquí ya armamos la de San Quintín. Bueno, pues también está una historia que, bueno, que da buena cuenta de que el dicho popular de que está más desorientado que pollo sin cabeza, pues que, bueno, alguna comprobación en el terreno ha tenido, porque aquí tenemos la increíble historia de Mike, el pollo sin cabeza. Cuéntanos. Sí, exactamente. Esto, pues mira, fue en 1945 en Estados Unidos. Pues bueno, lo típico, que en una granja de por ahí de Estados Unidos, pues un granjero pues va pues a hacer la comida pues porque le venía la suegra en aquel momento, y entonces coge el primer pollo que encuentras en la granja y bueno, pues normalmente pues lo coges, le pegas el hachazo en la cabeza y punto pelota. Ya lo hizo, pero cuando le metió el hachazo se dio cuenta de que no le había cortado toda la cabeza. Solo le había cortado 3/4 partes de la cabeza. ¿Qué me estás contando? Sí, y digamos que le cortó lo que era los 2 ojos, el pico, y solamente le quedó un trozo del tronco encefálico y una oreja, o sea, un oído le quedó. Y vio que el pollo aún se mantenía en vivo. Corcho, ¿qué pasa aquí? Sí, el pollo hacía el ademán como de querer picar en el suelo, quería todo esto, pero... No, pero sí, sin pico y sin ojos. Pico, sin ojos, sin cabeza, pero seguía haciendo. ¿Qué ha pasado aquí? Sí. Y el hombre, claro, empezó a darle... Claro, tenía la tráquea, lo tenía todo funcional, o sea, de hecho funcionaba perfectamente. Y lo que hacía el hombre era, para alimentarlo, con una pipeta, con un cuentagotas, pues lo ponía con agua y un poco de leche o una cosa así, y entonces se lo inyectaba, digamos que dentro directamente de la tráquea. De vez en cuando también le ponía algún pequeño grano de maíz, alguna cosita de estas, pues para irle dando alimento. Y el hombre y así lo pudo mantener durante año y medio o cosas así. Claro, lo llevaba a feria arriba, feria abajo, se hizo el tío prácticamente de oro a cuenta del pobre pollo, y mira, estuvo dando vueltas por todo Estados Unidos, ahí que aquello pues levantó una expectación increíble. Hasta que un día de 1947 resulta que vio que se estaba ahogando el pollo, convulsionando. ¿Qué pasa aquí? Y fue
a darle de comer o a intentar limpiarlo como normalmente lo hacía, y se dio cuenta que se había olvidado en un sitio, se había olvidado todos los artilugios para limpiarlo. Entonces no pudo limpiarlo, no lo pudo, digamos que, ayudar, y acabó muriendo el pobre pollo. Y ahí quedó el granjero con su historia truncada, una historia que al final, de casualidad, le había puesto a ganar dinero con aquel, Sí. con aquel pollo descabezado. Ganaba el hombre me parece que decían que hasta $4.500 al mes. De aquella. A cuenta del pobre pollo, de Mike, que le pusieron el nombre. Una historia tragicómica que hizo un poco más rico al granjero, pero y que justamente a partir de este dato, pues hubo otros granjeros que intentaron emularlo con, digamos, con diversa suerte. No, claro, digamos... O con ninguna para ellos y sobre todo para los pobres pollos. Sí, más bien ninguna, porque claro, en vistas de que el pollo era una máquina de hacer dinero, pues lo que quiso todo el mundo, voy a ver si yo consigo al pollo que tengo yo en casa, le hago lo mismo y me hago también rico. O sea, y vete a saber la cantidad de pollos que habrían caído a expensas del pollo pero claro, esto es como una lotería, uno entre 1 millón pues funciona, y entonces lo que conseguían lo máximo era que les durase pues 1 día y medio o 2 días, una cosa así, pero ninguno 1 año y medio como llegó a conseguir el Mike. Memento Mori es el blog personal de Ireneu Castillo, que ha nacido en Barcelona en 1968 y que de tanto escribir en su blog se le ha ocurrido un día decir, bueno, pues cómo no le doy un orden yo a todas estas cosas que escribo, que son, bueno, iba a decir ocurrentes, pero bueno, ocurrente puede ser la forma de describirlas, porque en realidad no se te han ocurrido a ti, las ha hecho, bueno, pues eso, no, claro, gente a través de la historia, ¿no? Sí, no son cosas inventadas. Simplemente es que si buscas un poco, claro, a ver, la historia que siempre nos llega a nosotros es la del vencedor, la que se ve, la que es bonita de ver, ¿no? Pero hay muchas otras historias que si buscas, pues te pone los pelos de punta, te indigna o simplemente te hace reír como un poseso, ¿no? Y entonces a mí me gusta este tipo de historias que digamos que es la cara B, no es que sea otra historia, sino es digamos que los detalles que te ayudan a definir la cara A. Y entonces a mí este tipo de historias que se pueden encontrar pues en cualquier biblioteca, estirando un poco del hilo, pues entonces son curiosas de ver, y entonces les doy yo mi propia, digamos que mi propio estilo y mi propia sorna en el momento de explicarlas también. Unas gafas de sol para los pollos más chulos del gallinero, Petrov, el héroe que salvó al mundo, la máquina que transformaba negros en blancos y también el Nobel de la Paz de Hitler. A mí me gustó muchísimo también. Digo, estas son otras de las historias que podemos encontrar. Son, pues eso, 50 historias, y estos títulos pues nos develan que mucho humor y mucha diversión vamos a encontrar en estas historias. Me gustaría recordar la gran cagada de Prometeo. Con perdón. Sí, no, es que realmente son de aquellas cosas que te hacen ponerte las manos en la cabeza. Madre de Dios, pero ¿a quién se le ha ocurrido? Cuéntanos, a ver. Sí, esto era, ahora no me acuerdo exactamente qué fecha, me parece que sobre los años 50 o cosas así. Tú te acordarás mejor de las fechas posiblemente. Pues era un estudiante que... En 1964, Ireneu. 1964. Yo la teoría del punto gordo la llevo de coña ahora. El detalle ya es un poco más complicado. Pues un estudiante americano, pues se le ocurrió hacer pues un estudio. Te voy ayudando, que gracias a mi ayuda a memoria, que es el libro que tengo en mis manos, lógicamente, el estudiante era Donald Rash Carey. Donald Rash. Pues mira, sí. En principio, claro, el nombre al fin y al cabo es lo de menos. Así es. Si conoces a la persona, es que lo pillas y lo matas a gorrazos. Pues resulta que el hombre intentó hacer un estudio basado en para estudiar la pequeña era glacial que hubo durante la Edad Media y la Edad Moderna aquí en Europa. Bueno, Europa y todo lo que fue el hemisferio norte. Entonces empezó a buscar, digamos que hacer barrenas a los árboles
para sacarle los anillos y contar y poder ver cuál había sido el desarrollo de los árboles en aquel momento, pues durante aquel periodo. Vale, hasta aquí perfecto, o sea, se hace continuamente. Pero resulta que se encontró en una zona que habían árboles muy viejos, de muchos milenios. O sea, sí, que parecían y que se conocían como árboles milenarios, ¿no? Sabían que eran antiguos. Entonces, pues empezó a estudiarlos y hubo uno que empezó a hacer los agujeros, pero no había forma de sacar una muestra en condiciones. No había forma. Hacía un agujero, hacía una barrena, cogía, lo sacaba, se rompía la barrena, volvía a hacer otro, total, que el pobre árbol ya lo dejaba como si fuera un colador. Al final, el tío ya dijo, por mis bemoles que cojo y lo sé, y pidió un permiso al servicio forestal de la zona para poder cortar el árbol, a sacarle una lámina del tronco. O sea, cortar un árbol milenario para estudiarlo. Sí, para estudiarlo. O sea, directamente cojo, lo corto y así cuento los anillos que tiene. Ajá. De esta forma. ¿Y qué tenía pensado luego? ¿Pegarlo con cinta americana o algo así? No, simplemente pues lo corto. Eso es un árbol viejo, pero ya está. Total, que cuando lo cortó, él empezó a contar los anillos y salió que era el árbol más antiguo del mundo. O sea, hasta el momento. Y entonces, claro, aquello lo habían llamado Prometeo, no sé, me parece que eran sobre 5.000 y pico de años. Sí, al final, bueno, pues el árbol se suponía que tenía 4.860, algo más de 4.860, pero sí. Estudios que se hicieron un poquito más tarde han determinado que tenía al menos 5.000 años en el momento en el que el genio de Donald Rusk decidió cortarle en rodajas para estudiarlo. Exactamente. Y encima es posible que tuviera incluso más, debido a que claro, en árboles tan viejos los anillos primeros se funden y entonces acaban por desaparecer. Y entonces se especula que aún pudiera tener más. O sea, es una barbaridad. Claro, después cuando la gente se enteró de lo que había hecho, vamos, si hubiera sido en la actualidad le hubieran hecho un escrache que lo hubieran masacrado al pobre hombre. Y si fuese cierto que nada es lo que parece, aparece justamente en portada John Wayne montado encima de un pollo sin cabeza, la cara B de la historia, un libro imprescindible de Ireneu Castillo, editorial Ven y te lo cuento, ediciones. Ireneu, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, un libro muy divertido, lo leeremos este fin de semana. La oportunidad, gracias.